Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir con nosotros aquí en A Primera Hora, que visita a una mujer que nosotros le tenemos muchísimo cariño, admiración y respeto, porque no solamente es bella e inteligente, sino que también se lleva todos los premios, habidos y por haber. La doctora Damelice Ten, quien es la directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Buenos días, doctora. Muy buenos días a Primera Hora y a todo el país. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted, doctora, que a pesar de que tiene una agenda apretada, siempre nos saca un espacio para conversar. Y yo quiero empezar justamente con el hospital. ¿Cómo está, sobre todo en estos días, y con mucho movimiento? Ya inició el año escolar, hay mucho movimiento con niños. ¿Cómo está y cuál es el servicio principal fuera de los niños que tienen alguna condición? Bueno, el Hospital Hugo Mendoza, yo digo que siempre está muy bien. El Hospital Hugo Mendoza lo describo como un patrimonio de la República Dominicana porque ha demostrado que desde lo público podemos hacer las cosas muy bien al servicio de la gente. Gracias a Dios, nosotros que esperábamos en este momento estar en una situación muy difícil por cómo se está viviendo el dengue en el Cono Sur, esperábamos que en este momento, en esta semana epidemiológica, íbamos a estar como el año pasado, con una temporada muy alta de febriles. Pero gracias a Dios, gracias al trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Salud, en el país, en el Servicio Nacional de Salud, y que Dios también nos ha mirado con ojos de piedad, ¿verdad? Increíblemente estamos con casos muy, muy bajos de febriles. Siempre tenemos los casos de enfermedades respiratorias, que son la causa número 1 de asistencia en la consulta de pediatría y también en las emergencias pediátricas. Y el hospital está básicamente tranquilo, manejando lo que usualmente vemos y nos preparamos, porque siempre es mejor prepararse. Se dice por ahí que cuando tú te preparas bien para el dengue, él como que se esconde. Y estamos preparados para recibir los pacientes febriles, que gracias a Dios, como les comentaba anteriormente, hemos tenido una baja que nos ha sorprendido mucho. Sí. Doctora, una pregunta. Cuando usted ve que llegan esa cantidad de casos que ustedes ven, ¿se puede de una u otra forma intuir cómo se comporta la casa de un niño? Digo, y es hacia donde va la pregunta. ¿Qué tanto conocimiento usted ve que tienen los padres y el trato hacia los niños de cara a cuando llegan? Usted puede saber, mira, el padre realmente está aterrizado con esto, o no, mira, el padre me trajo un niño que este es su 4º día de fiebre. ¿Sí? ¿Qué tan aterrizados están los padres en el conocimiento del trato a sus hijos? Es una muy buena pregunta, porque en el caso de los niños depende de que los padres lo lleven al médico. Y los niños, sobre todo si son lactantes, no hablan. Los padres tienen que intuir que su hijo no está igual que siempre. Por ejemplo, si el niño no quiere comer, si no quiere jugar, el niño no dice muchas veces estoy enfermo, sino el comportamiento del niño es el que expresa la sintomatología de la enfermedad. Por eso es muy importante la educación de la familia, la educación de los padres, de los cuidadores, la observación, la prevención con las vacunas, para que el niño no llegue enfermo al hospital. La prevención es sumamente importante, sobre todo con las vacunas que han venido a salvar a la gente de muchas enfermedades que son mortales. Y sobre todo en pediatría, que hay vacunas que previenen enfermedades como el tétano, la difteria, la tosferina, que pueden salvar la vida de los niños. Así que la educación de los padres es fundamental para evitar que el niño llegue enfermo al hospital. O sea que esa pregunta me desencadena otras de situaciones que se están dando en algunos hospitales con familiares de pacientes que se sienten que no están bien atendidos o que reclaman. Se han visto peleas dentro de los centros médicos públicos. ¿Cómo manejan ustedes esto? Sobre todo cuando se trata de un niño, el papá siente que eso es lo más grande, bueno, es lo más grande, pero al mismo tiempo que tal vez no están haciendo lo que ustedes tienen que hacer. Sí. Yo en muchas ocasiones recibo informaciones, a veces llamo a la misma doctora y la situación es totalmente diferente. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso a sabiendas de que muchas veces se torna agresiva la situación? Sí, nosotros como personal de salud, una de las cosas que tenemos que tener es ese tipo de inteligencia emocional y asertividad para manejar
a los padres en esas situaciones, porque la vida de un hijo es lo más grande que nosotros como padres tenemos, y sabemos que genera mucha impotencia en los padres cuando el problema del niño no se resuelve, cuando la fiebre no baja, porque la fiebre, por ejemplo, es un síntoma que preocupa mucho a los padres, y a veces la causa no se encuentra porque hay muchas enfermedades, por ejemplo, que te provocan fiebre. No solamente son las enfermedades infecciosas, por ejemplo, también están las neoplasias o tumores, a propósito del mes de septiembre, que es el mes de la prevención del cáncer infantil. Y uno de los signos de enfermedad, por ejemplo, de neoplasias y de tumores en los niños, es una fiebre prolongada. A veces los padres llevan el niño pensando que es una enfermedad infecciosa, y hay otra cosa de base que requiere un estudio más exhaustivo, una investigación más larga, y la fiebre persiste porque la enfermedad todavía está ahí. Y los padres, como bien tú dices, se tornan agresivos, no comprenden que la investigación tiene que ser más amplia, que no tratamos la sábana, sino que tratamos el paciente, que no tratamos los síntomas, sino que tenemos que buscar la causa de la enfermedad para que sea correctamente tratada. Y eso genera en muchos padres ansiedad, también en el momento de la emergencia, que es donde más vemos esas confrontaciones. En la emergencia de un hospital se debe atender el paciente no por orden de llegada, como un banco. Se debe atender el paciente en cuanto a la prioridad de sus manifestaciones clínicas. No es lo mismo un niño que llega con una erupción, por ejemplo, un forúnculo, que un paciente que llega chocado por un dengue, un paciente que llega con una quemadura, un paciente que llega con un trauma, que la oportunidad de manejo va a salvar la vida de ese paciente. Entonces hay padres que no comprenden esa situación. Hay algo más, doctora, que me ha tocado escucharlo de algunos familiares de niños en diferentes centros médicos, es que ellos no lo están atendiendo bien. Muchas veces, y es un tema que yo también entiendo al médico, la condición del niño, el diagnóstico puede no ser muy favorable. Hay una edad entre los 0 y 5 años que es bastante vulnerable, frágil. Sí. La vida de una criatura es bastante frágil de los 0 a 5 años. Entonces, cuando ustedes como profesionales de la medicina saben que está en esa situación y ustedes ven a la familia que no lo comprende y que entiende que ustedes son los que no están haciendo el trabajo, ustedes se lo explican, le hacen entender la fragilidad de la vida de esa criatura, porque es que o que no me lo están atendiendo, que no lo han venido a ver, o que no me le han dado el medicamento, o que me hablaron mal, cualquiera de esas cosas, y a nosotros como medio nos llegan esas informaciones, y yo a veces digo, tengo que hablar con la matriz, porque muchas veces es la perspectiva de la familia versus la realidad, sobre todo con eso que usted dice, no es la prioridad, pero si a ti te llegaron tres quemados de diferentes áreas, ¿quién tiene prioridad? Si a ti te llegaron 3 niños con convulsiones al mismo tiempo, o sea, hay un tema con eso también. Y la demanda, ¿qué tanta demanda tiene el Hugo Mendoza en este momento de casos similares? Porque el Hugo Mendoza es un pediátrico. No es lo mismo que usted sabe que en el Darío Contreras te llegan tantos motores al día, tanta gente chocada, pero un niño siempre va a ser un tema sensible. Sí, atendiendo a lo primero que tú decías, la comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental con la familia. Inclusive hay áreas críticas como las unidades de cuidado intensivo en la cual nosotros tenemos un formulario que el padre tiene que firmar después que el médico conversa con ellos. Porque cuando tú tienes un paciente grave, sobre todo un hijo, con una enfermedad que pone en peligro su vida, te puede el médico hablar y tú no estás en condiciones muchas veces de entender qué es lo que te dicen. Tú ni siquiera estás escuchando porque la angustia de esos padres no les permite en ese momento tener de manera racional una conversación con los médicos. Y eso también de nosotros, lo que brindamos los servicios de salud, es el colapso del sistema al momento de ofrecer los servicios, porque por mayor cantidad de médicos que tú tengas o de personal de salud, si tú tienes un brote de una enfermedad, tú necesariamente descuidas a las personas que necesitan de manera crónica la asistencia o el servicio de salud, y muchas veces no está en nuestras manos. Pero sí es importante establecer que hemos tratado desde la red pública reforzar
todos los servicios de salud, no solamente en la parte de equipos, de infraestructura, sino también en la parte humana, en la parte médica, reforzar lo que son los protocolos, el triaje en una emergencia. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de implementar la sistematización del triaje de Manchester en la emergencia, y eso te brinda la seguridad para el paciente de tú brindar un servicio de manera oportuna. Sí. Doctora, a mí siempre me preocupa mucho, por eso le hice la pregunta, el previo, porque si quizá los padres tienen una facilidad de identificar y demás, hay cosas que quizás no tendrían que llegar hasta allá y ustedes pudieran tener una mayor capacidad. En ese sentido, se supone que también hay temas de consultas que no son obviamente de emergencia, sino la consulta normal. Hay una conciencia, usted siente, de la gente a eso, déjame ya a mi hijo a consulta, no se siente mal, pero déjame hacer el seguimiento que tiene que tener. Eso es una. Y el tema de vacunas, antes uno veía mucho el seguimiento con el tema de la vacuna. En estos momentos, ¿cómo es? Es decir, cuando están llegando los niños, generalmente se puede notar que ahí tienen su esquema de vacunación completo. Los padres están realmente atentos a eso. Mira, realmente el paciente de ahora es un paciente más informado, pero hay un peligro con eso, porque el uso de Google, del chat GPT, para los síntomas, increíblemente hace que la gente quiera consultar de manera electrónica los síntomas. A veces lo consultan, le sale una cantidad de cosas en base a lo que han puesto que muchas veces no corresponde a su realidad. Y entonces toman decisiones en las casas que no son las correctas y llegan al hospital ya, como tú dices, de manera tardía. La enfermedad te da una oportunidad, sobre todo en los niños, de tú actuar en el momento preciso. El pródromo, la hora dorada, como siempre se ha llamado, son momentos importantes de las enfermedades en que si el paciente acude al médico en el tiempo oportuno, nosotros tenemos más oportunidad de salvar vidas, de evitar complicaciones que a veces son complicaciones que dan al traste con la vida de los pacientes a largo plazo y que al final caen sobre el médico la responsabilidad. Pero a la vez de que es un paciente que está muy informado, entre comillas, también es un paciente que toma decisiones pensando que tiene el conocimiento y individualiza lo general, que también es un riesgo. En cuanto al tema de las vacunas, bueno, realmente se ha logrado mucho con las vacunas y se han logrado prevenir muchísimas enfermedades que anteriormente daban al traste con la vida de mucha gente. Hay mucha gente también antivacunas que nosotros, ¿verdad? Aquí hay antivacunas, pero para los bebés. Claro. República Dominicana hay, yo pensé que gente, no. claro que sí. En contra de esas vacunas ya que tienen tanto En contra de Sobre vacunas todo tradicionales. Es increíble. Es increíble tú ver inclusive médicos que te hablan en contra de las vacunas. No, pero no. Que ha sido uno de los milagros de los últimos siglos, que tanto eso, la insulina, la penicilina, son logros médicos que han hecho maravillas con la ciencia. Entonces nosotros siempre vamos a defender lo que son las vacunas, porque es cierto que hay vacunas que te pueden provocar efectos secundarios, pero es mucho menos lo que te puede provocar una vacuna de mal que las vidas que pueden salvar una vacuna. Sí. Doctora, el tema de Oropuche, la alerta epidemiológica que emitió Salud Pública, ¿ha llegado al Hugo Mendoza algún caso de Oropuche? El tema del Oropuche es que es una enfermedad febril que tiene una letalidad bajísima, casi nula, que da unos síntomas muy parecidos a lo que es el dengue. Y realmente para tú determinarlo tienes que mandar la muestra al Laboratorio Nacional. Entonces, fue una alerta que se emitió por unos casos de dengue seronegativos para dengue y que salieron positivos para el Oropuche. Entonces, el ministerio quiso dar la alerta. Siempre las alertas son buenas porque nos permiten a nosotros como centros de salud tener la vigilancia y a la gente que se cuide, porque también es una enfermedad transmitida por mosquitos y que también debe hacer que la gente
descacharrice, elimine criaderos y también hace que la gente se cuide más. Y eso también ayuda a que se cuiden contra el dengue. Claro. Yo a mí me gusta hacer de 2 preguntas, porque así uno como que va aprovechando. Uno pensaría que durante el tiempo que un paciente es pediátrico, ¿verdad? Y lo que le dice la lógica, que quizá el momento en el que son más, más propicios, ¿verdad? O más débiles, son durante sus primeros años, que nos aclare eso, es decir, en qué momento hay que tener mucho más cuidado. Y también uno escucha de allá del Hugo Mendoza que están en constante renovación y que generalmente llevan proyectos y demás. Ver si nos puede decir alguna de las cosas más recientes que han estado implementando allá. Sí, los momentos de la vida son cruciales. Se habla de los extremos de la vida, por ejemplo, el niño muy pequeño, recién nacido, y el adulto ya envejeciente, el señor mayor. Sabemos que cuando el niño nace, las defensas que tiene son las que le transmite su madre, porque no ha estado en contacto con el medio. Entonces tú desarrollas anticuerpos cuando entras en contacto con el medio. En el recién nacido, los anticuerpos que tiene son los transmitidos por la placenta y lo que le transmite la madre con la lactancia materna. Por lo tanto, la lactancia materna es fundamental para la protección, la inmunidad de ese recién nacido que es tan vulnerable a todo lo que pueda pasar. Nosotros como pediatras siempre le decimos a la madre, el recién nacido no tiene que ir a una plaza. ¿A qué? El recién nacido tiene que salir exclusivamente a su médico. Si hay alguien con gripe, no estar cargando el bebé, no estarlo besando, porque ese niño no tiene las defensas para esos virus que nosotros sí tenemos, pero que para él pueden ser mortales, porque no tiene los anticuerpos generados. A mí se me disgustaban con mi hija la gente, no pueden cargar a la niña, hay que hacérselo saber a los... Todavía la niña tiene 6 años. No, ya no. No deja que se le acerque mucha gente. Yo le digo a los padres, no importa que te digan que tú privas mucho, que tú eres quisquilloso con tu muchacho, pero tú lo estás protegiendo, sí, porque un niño no se puede exponer a esos gérmenes a los que nosotros ya tenemos anticuerpos. Los primeros 1000 días, los primeros 5 años de la vida de un niño son los más vulnerables para que estos niños puedan desarrollar enfermedades que puedan acabar con su vida o que puedan desarrollar problemas en la edad adulta. Por eso las vacunas, insisto, son fundamentales. En esta edad tú te fijas que los padres llevan religiosamente los niños cuando nacen, al mes, cada mes lo llevan, pero después que cumplen 1 año, 5 años, ellos piensan que no tienen que llevarlo a su médico, a su chequeo de rutina, y mucho menos los adolescentes. Cada año el adolescente tiene que ir a su consulta porque nosotros tenemos que ver cómo está su crecimiento, cómo está su peso, cómo están las vacunas, enfermedades que son emergentes, prevención cardiovascular en los adolescentes. Todo eso también hay que hacerlo, sobre todo ahora con el tema de las enfermedades mentales, la depresión, el suicidio que es frecuente, sí, sí. Una serie de cosas que nosotros, enfermedades de transmisión sexual, todas esas cosas, aunque ellos sean adolescentes, siguen siendo nuestros hijos y es nuestra responsabilidad llevarlo a su pediatra para la prevención. Doctora, ¿de qué edad recibe, de 0 a cuántos años recibe el Hugo Mendoza o ofrece atención y servicio? De 0 a 18 años cumplidos. ¿Cómo? Espérate. ¿De 0 a 18? Sí. O sea, tú ves esa parte. Sí, ¿Qué tantos adolescentes o casi adultos llegan ahí? Muchos. Muchos. Nosotros inclusive tenemos una clínica de atención integral para adolescentes que el adolescente puede ir solo a su consulta. ¿Oíste? Es una clínica que tiene psicología, tiene urología, ginecología, se le hace su prevención de enfermedad de transmisión sexual, prevención del embarazo, porque eso reduce el embarazo en la adolescente, ha tenido mucho impacto y esas clínicas se han replicado en todos los hospitales pediátricos. Bueno, o sea que el adolescente es una pieza fundamental en el cuidado. Me acabo de desayunar con esto. Y la otra, doctora, se habla mucho del tamizaje neonatal. ¿El Hugo Mendoza lo realiza? Lo que pasa es que en el Hugo Mendoza no nacen niños. Pero no se puede ir a llevarlo a hacerlo allá. El tamiz se realiza en las maternidades, que es la prueba del talón para tú detectar enfermedades que pueden ser... que se pueden tratar de inmediato en la infancia. Se tiene que hacer al momento del nacimiento. Debe hacerse en los primeros días del nacimiento y por lo tanto se ha implementado en las maternidades, porque ya el Hugo Mendoza es un hospital pediátrico. Ya para darle los servicios al niño que ya salió de la maternidad. Ya salió de la maternidad. Ok, entonces
tenemos esa aclaratoria porque se habla mucho de la importancia de ese tamizaje. Es importante. En países como Estados Unidos, por ejemplo, países desarrollados, es sine qua non, todo niño que nace se le hace su prueba del talón y así se determinan enfermedades con trastornos metabólicos que pueden ser una fenilcetonuria, que el niño se te enferma o que a veces tiene una muerte súbita y tú no supiste al final qué fue lo que pasó. Y con esa prueba del talón se puede determinar. No te respondí del Hugo Mendoza, de los proyectos. El Hugo Mendoza, una cosa que lo caracteriza es que siempre está montado en la rueda de la mejora continua. Nosotros somos un hospital a la vanguardia, somos un hospital que no descansa, que siempre quiere ofrecer lo mejor para el paciente, que el paciente tenga una experiencia satisfactoria. Por ejemplo, ahora mismo estamos implementando lo que es un sistema de gestión administrativa y médica que va a sistematizar todo lo que es nuestro servicio de salud. Eso va a dinamizar la atención médica, va a hacer que nosotros tengamos una data más confiable, que podamos hacer análisis de costos más específicos. Nosotros somos un hospital financieramente saludable, con deuda cero. En el 2020 teníamos una deuda de 91 millones de pesos, ahora cero deudas hace más de un año y con dinero en el banco para resolver todas las situaciones que se nos presenten. Es un hospital que tiene una cantidad de pediatras que están al día con la investigación. Por ejemplo, ahora recibimos un equipo de investigación, lo vamos a recibir el lunes, que viene de Japón, que fue recomendado el Hugo Mendoza por la Universidad de Oxford para que ese equipo de investigación de Japón venga a conocer nuestro hospital y quiere hacer estudios de investigación en vacunas con nosotros. O sea, es un hospital que se ha desmarcado, como decimos, de lo que es lo que tradicionalmente se pensaba. Como lo que se piensa del sector público. Sí, pero realmente el sector público, el Servicio Nacional de Salud está haciendo, como te decía al principio, y el Ministerio también, se está trabajando no solamente con la parte de equipamiento, infraestructura, sino también con la gente, con los médicos, aumentando la capacitación de los residentes para disminuir la mortalidad, por ejemplo, neonatal, que se ha disminuido drásticamente. Ahora en el 2024 tenemos una mortalidad que está entre 12 y 12.5 por cada 1.000 nacidos vivos. Eso es un logro exponencial que siempre se había estado detrás de ese indicador, que es un indicador país de progreso en salud, y se ha disminuido muchísimo lo que es la mortalidad, que hace décadas estaba en 24. Nosotros tenemos una mortalidad neonatal en 12.5 actualmente. O sea que se está trabajando y se está trabajando para la gente. De verdad que nunca me puedo decir que estoy sorprendida porque conozco a la doctora Damelice, sé la talla de mujer que es y lo profesional que es, y yo sé que el servicio público de la República Dominicana se prestigia de tenerla como parte de los directores. Lo sabe porque siempre lo he manifestado, pero además de esto, que es una mujer muy accesible. O sea, no hay un caso que llegue a Hugo Mendoza que alguien refiera, que aquí pasa mucho y ella lo sabe, que ella no me diga en 2 segundos está pasando esto. Que por cierto, doctora, la sangre de Hugo Mendoza, ¿de dónde sale? ¿Sale del hemocentro? Loreni, no me mete en problemas. Bueno, ¿qué te digo? Mira, nosotros tenemos la ventaja de tener el hemocentro detrás del Hugo Mendoza. Al ladito. Sí, eso es una ventaja. Y sería mezquino de mi parte decir que si cuando tocamos la puerta del hemocentro no tenemos servicio, porque sí lo hemos tenido, no con unidades de 500 cc, te puedo decir, sino con unidades de 100, 200, que particularmente en los niños es lo que se necesita. Porque tú calculas la sangre por kilogramo de peso. 10 a 20 cc por kilogramo de peso, lo que nosotros transfundimos a los niños. No tenemos por qué tener una pinta completa, sino que nos la fraccionan. Pero realmente nosotros, como tenemos un servicio de cirugía pediátrica, le pedimos siempre a los padres depositar de manera preventiva sangre para tener, no tenemos un banco de sangre como tal, pero sí tenemos un reservorio y le pedimos a los padres que depositen antes de cirugía para tener siempre ahí sangre. Excelente, doctora, gracias. Como siempre, a exquisita. ustedes. Usted sabe que este espacio es suyo y hay una visita pendiente que lo tenemos que hacer los 3, ¿verdad? Sí, por favor. Tenemos que hacer eso. Ahora de no lo es lo mismo, del área de adolescentes. Adolescentes, no es lo mismo venir a hablar del hospital y que ustedes escuchen que verlo, porque desde que tú entras al hospital se siente el aire
de la experiencia tan diferente que se vive ahí. Vamos a verlo. Excelente. Gracias a la doctora Damelice Ten, que es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, a ella y a todo el equipo que la acompaña siempre, que es bueno, muy bueno. Con ella vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, mucho más aquí en A Primera Hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.